Bien, vamos a realizar en este vídeo las vistas y la acotación de esta figura procedente de Selectividad de Madrid, y así el enunciado representar las vistas necesarias de la pieza dada en dibujo isométrico sin coeficientes de reducción, incluyendo las secciones que se consideren oportunas, acotar según normas para correcta definición dimensional, sabiendo que los taladros son pasantes, es decir, que los agujeros estos son pasantes. Bien, dice aquí realizando las secciones que se consideran oportunas. Si analizamos la pieza, aquí realmente no hay ninguna sección realmente de utilidad que nos permita ahorrarnos una vista, porque si realizamos por ejemplo un corte aquí por el centro, pasaría por el centro de estos dos círculos y al eliminar la mitad de la pieza eliminaríamos también el círculo, y eso no puede ser. No podemos eliminar una parte de la figura. En todo caso tendría que pasar por aquí el plano de corte, por el centro de este círculo, y aquí hacer un giro y pasar por el centro de esta circunferencia, pero sería un corte demasiado raro y difícil y habría que representarlo en el perfil, y realmente no es un corte de utilidad. No veo en esta figura, se puede cortar un cuarto de esta circunferencia y veríamos el interior de este círculo, pero realmente eso tampoco nos ahorraría una vista. Esta es una figura de 3 vistas, porque esto se cumple prácticamente siempre. Si analizamos un poco la figura y vemos que si miramos desde arriba, es decir, lo que sería la planta de la figura, vemos que mirando desde arriba se ven circunferencias. Siempre que se vean circunferencias o rampas en los 3 planos desde los cuales proyectamos, es decir, de los cuales vemos, va a ser una figura de 3 vistas. Siempre hay que intentar representar como norma general las mínimas vistas posibles, dice la norma. Por eso hay que analizar la pieza para saber interpretar y definir las mínimas vistas posibles. Esta figura, como vemos, si la miramos desde arriba, vemos aquí círculos. Si la miramos desde aquí, yo voy a tomar este que va a ser mi alzado, vemos también aquí círculos, y estos de aquí exteriores también. Pero es que si la miramos desde el perfil, lo que sería el perfil, vemos rampas, vemos que aquí hay una rampa. Es decir, que la miremos desde donde la miremos, siempre vemos circunferencias y rampas. Siempre que pase eso, será una pieza en la cual será necesario representar las 3 vistas, como es este caso. Entonces, analizando un poco la figura y viendo que realmente aquí cortes útiles que nos permitan ahorrarnos una vista no hay, entonces yo voy a hacer las 3 vistas. Este va a ser mi alzado, la planta y el perfil. Hay que dejar espacio suficiente para luego poder acotar. Bueno, pues el alzado veríamos estos 2 cuadraditos en la parte interior y esta pared. Voy a hacer la mano alzada. Luego vendría esta parte por aquí. Correspondencia entre vistas, es decir, si esto en el alzado tiene esa altura, el perfil tendrá la misma altura. Quizá ya la he hecho demasiado inclinada, un poco menos. Si esta es a esta altura, el perfil la misma. Luego viene una parte recta hasta aquí delante, aproximadamente así. Y ahora nos faltaría la planta. Correspondencia entre vistas, prolongamos. Intentando dejar la misma separación entre vistas. Esta separación la misma que aquí.
Esta sería esta profundidad, más o menos ahí. Esta anchura vendría aquí. Y ahora esta zona, más o menos así. Bueno, esto sería la parte lisa. En realidad esta línea no existe, ya que si miramos desde arriba se ve todo continuo. La parte trasera tampoco tiene esta línea. Y la parte delantera la tiene hasta esa profundidad más o menos, porque luego desde aquí hay un círculo. Y esto es un espacio vacío, aquí no hay nada, por lo tanto esta línea sobra. Bueno, luego repasamos la figura para definirla mejor. Faltan algunas líneas discontinuas y algunos arcos de circunferencia. Por ejemplo, aquí se vería esta línea discontinua. Esta sería esta profundidad. Y luego tendría más o menos lo mismo aquí. Sería ese punto, esa arista que se ve ahí. Bueno, aquí tendríamos las dos circunferencias. Y esto que es una curva. Por lo tanto, esto nos sobra también. Bueno, más o menos es así. Vamos a repasar. Sí, bueno, aquí estarían estas líneas discontinuas en el perfil, correspondientes a los dos agujeros esos. Y voy a dibujar los ejes, siempre necesarios, siempre que haya circunferencias. Los ejes que se corten en raya, eso lo dice la norma. Es decir, siempre que tengamos que cruzar ejes de circunferencias, como es el caso, deben de cruzarse en raya. Es decir, si esto viene un eje por aquí, debe de pasar justo por donde haya raya, la otra dirección del eje. Es decir, lo que no podemos hacer es esto. Si viene por aquí un eje, no podemos pasarlo por aquí, porque como vemos no se están cortando. Esto sería un error, estaría mal. Tienen que cruzarse en raya, siempre. Bueno, entonces seguimos con la acotación y las vistas. Habría aquí también este eje de esta circunferencia. Que vendría por ahí. Aquí estaría en el perfil también este eje.
y aquí habría este que baja de arriba hasta abajo, que estaría, habría que tomar esta medida, llevarla aquí, justo aquí, es decir, esta profundidad sería ahí, de aquí hasta ahí, y este sería ese eje. Y esta sería la figura. Ahora vamos a hacer la acotación. Muy bien, si analizamos, siempre vemos que tiene ejes, esto habrá que acotarlo, siempre distancia entre dos ejes. Habrá que acotar también la posición de los ejes a los extremos, es decir, la situación, la altura del eje, digamos, cuánto hay desde el eje hasta la base de la figura. Pues vamos a ello. Primero voy a acotar, por ejemplo, distancia entre ejes. Aquí voy a acotar un solo diámetro, ya que son las dos circunferencias iguales y no hay que repetir si son iguales, solo con uno suficiente. Aquí, como no hay mucho espacio, voy a acotar aquí el radio en el otro lugar, aquí. Podríamos haber puesto también la flecha fuera, si vemos que no hay espacio. Bien, la altura, como decía, bueno, voy a acotar, iba a acotar aquí la altura esta, altura que hay al primer escalón, digamos, pero como dice la norma que preferiblemente acotar donde mejor se vea la forma que tiene la figura, veo que la mejor, es decir, aquí sí vemos el contorno de la pieza, vemos realmente la altura de esto y la forma que tiene. Entonces, por ese razonamiento, lo voy a acotar esa altura aquí en lugar de haberla acotado aquí. Aquí voy a acotar, como decía, la altura del eje al extremo. Bien, aquí vamos a acotar esta anchura. Por ese mismo razonamiento que he explicado en esta cota, no voy a acotar esta anchura aquí, sino que la voy a acotar aquí, que es donde mejor se ve la forma que tiene esa pieza. Bien, seguimos. Entonces, ahora lo voy a acotar. Hay que acotar toda la profundidad. Ya hemos acotado, es decir, toda la anchura esta. Hemos acotado esa. Yo esta distancia la voy a acotar aquí, porque se ve bien la forma que tiene la figura. Hay espacio para acotar. Bien, ahora nos faltaría para acotar esta profundidad, pero ya que aquí no hay mucho espacio, aunque se podría acotar, es decir, se podría levantar aquí una cota y acotar aquí, pero yo voy a preferir acotar la anchura total aquí, en lugar de acotarla aquí abajo, la voy a acotar aquí, y esta distancia se puede deducir. Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, esta distancia de aquí hasta ahí, se puede deducir sabiendo la anchura total y sabiendo esta y esa, es decir, haciendo una resta de la total, le restas esa y esa y sabes lo que mide esta profundidad. Bien, como vemos aquí, eso lo voy a acotar como decía ahora aquí, pero como vemos aquí tenemos un eje y tenemos también que llevarlo al extremo, igual que hemos hecho con este de aquí arriba. Voy a coger y la llevamos al extremo. Y ahora, a continuación de esa, acoto la total. Y esa me permite conocer esta profundidad. Y bueno, repasamos así un poco. Bueno, habría que acotar también este radio. Lo pongo con la flecha por fuera, ya que no hay mucho espacio. Y la anchura total, es decir, esta anchura la conocemos ya, es decir, no hace falta acotarla aquí en la anchura total, ya que la distancia entre ejes más este radio, el cual conocemos, y este radio nos da la anchura total, luego no hace falta acotarla. Bien, esta parte de aquí, me parece que en esta figura, es decir, esta anchura coincide con el radio este, con la distancia que hay del centro hasta ahí. Si no coincidiese, simplemente con acotar
como la anchura total ya la conocemos, y esta distancia, si no coincidiese con el radio con acotar una de estas dos es suficiente, ya que son dos medidas iguales, se ve que es una pieza simétrica, sería suficiente con acotar una. Aunque me parece que en este caso concreto coincide justo con el radio. Pero bueno, yo la acoto ahí para más claridad. Esta no, ya que son dos medidas iguales. Bueno, repasamos. Esta distancia la conocemos, como decía, de restar a la total esa y esa. Esta anchura la hemos acotado ahí, esta profundidad aquí, la posición del eje aquí, siempre los ejes a los extremos. La altura de la figura, conocemos la altura del escalón conocemos la posición del eje y luego sabemos la altura total, que la deducimos de sumarle el radio. Hemos acotado aquí también distancia entre ejes y pues esta sería la pieza definida. Siempre hay que razonar un poco pues dónde se ve mejor la forma que tiene la pieza y acotar ahí. Siempre hay que intentar poner las cotas donde mejor se vea la forma que tiene la figura, acotar distancia entre ejes, siempre posición de los centros de las circunferencias, es decir, tanto en anchura como en altura. Siempre los ejes mejor llevarlos hasta la base en lugar de a una altura intermedia, es decir, yo podría haber llevado este eje hasta aquí nada más, hasta la prolongación de esta línea, pero mejor llevarlo hasta abajo, es decir, a medidas totales apoyados en los extremos de la figura, porque es más fácil de leer y de deducir la cota y la posición. Y pues bueno, estas serían las vistas y la acotación de esta figura procedente de selectividad de la Comunidad de Madrid. Olvidaba representar los círculos estos en la visión en planta. Si lo prolongamos, se ven aquí unos agujeros en línea discontinua que lo habíamos indicado en su momento. Y aquí estos ejes vendrían por el centro de estos círculos. Bien, pues ahora sí estaría la pieza totalmente representada. Bueno, quedaría aquí un eje, que es este eje vertical que hemos puesto aquí, también se vería justo aquí en el centro. Bien, pues ahora sí, esa sería la solución definitiva.